Este vídeo es algo distinto al contenido de Oracle y de base de datos que suelo publicar. ¿Por qué? Porque en el grupo de mentoría tengo con los alumnos un ejercicio muy interesante que es prepararnos una charla de 12 minutos. Tenemos 12 minutos para hablar de un tema. Puede ser técnico, puede ser de Oracle o no. Ellos han hecho su presentación, entonces me tocaba a mí, el profe, pues hacer la mía y preparé esta. La grabo para vosotros también, por si os interesa, y espero que la disfrutéis. Son solamente 12 minutos y se llama así. Ten cuidado con el PowerPoint porque alguien podría morir. Empezamos. Voy a hablar sobre el trabajo de estas dos personas, de Edward Tufte y de Katy Sierra. Los dos son expertos en visualización de datos y en cómo dirigirse a la mente para que el contenido sea mucho más fácil de asimilar y mucho más vistoso y más visual. Y a ver si así conseguimos utilizar el PowerPoint de una forma más interesante entre todos, ¿vale? ¿Quién no ha asistido a esto? Una presentación de PowerPoint que empieza así, un título con una primera bala que aparece. Este dato es cierto, es decir, vosotros leéis esto 4 veces más rápido de lo que yo lo haría, por lo que no tiene sentido que me ponga a leer algo que vosotros estéis leyendo. Aparece otra bala, hay hueco para más. Sí, aparece otra bala. Muy bien. Cuando veis una presentación de este estilo, bueno, pues como haya muchas así, pues vais a entrar en sueño profundo y... ¿Cabe otra? ¿Puede ser que haya otra? Otra, ¿no? Tu mente, pues eso, pues mátame camión. No aguantáis mucho. ¿Por qué? Pues porque esa estructura de organizar transparencias y de utilizar el PowerPoint así, es algo que está muy orientado al presentador, a que el presentador lo tenga fácil, pero no está orientado ni al contenido y muchísimo menos a la audiencia. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer? Pensar en quién está recibiendo la información, porque fijaos, PowerPoint, si yo veo la publicidad de PowerPoint es así. Diseñar diapositivas nunca ha sido tan fácil, ¿no? Para el que las diseña. Le puedes meter un dinosaurio en 3D. O incluso tu próxima presentación con el asistente, con el asesor, te la hace sola y es facilísimo. Vale, pero es que hay que pensar en quién hay detrás, en cuál es el contenido que quieres presentar y a quién se lo diriges. Os voy a poner unos ejemplos sobre un uso un poco fallido del PowerPoint, ¿no? ¿Qué pasó con el Columbia? El Columbia es un transbordador de la NASA que en enero de 2003, al despegar, sufrió un desprendimiento de un trozo de espuma, unos 800 gramos de espuma, se desprendieron y golpearon con el ala. Y los de la NASA estuvieron evaluando cuál podía ser el impacto, porque el transbordador despegó, estaba ya fuera de la atmósfera, y a las 2 semanas debía aterrizar y querían saber pues, si había riesgo o no había riesgo. Y le pidieron a la Boeing, le pidieron que hiciese unos informes sobre ese impacto del el trozo de espuma sobre el ala, si había daños, ¿no? Si era seguro o no era seguro. Edward Tufte fue uno de los revisores de estos PowerPoints y de estos informes. Y bueno, Boeing respondió con 3 PowerPoints que tenían todos este estilo. Texto con un título, el título no dice nada, la primera bala principal tampoco dice nada, los títulos de lo que habla tampoco dan ninguna información, penetración inicial a describir por normal velocidad, es decir, no está orientado a que se entienda, es solamente como lenguaje formal, ¿no? Tufte decía que era un ejercicio de alarde burocrático, ¿no? Un festival de burocracia y de papeleo. Fijaos cuántas veces aparece significativamente, significante, significante, significante. Significante significa desde, bueno, algo pequeño, imperceptible que no tiene ninguna implicación, una cantidad de daño total, brutal, en el que explota el cohete y todos mueren, o pues como en este caso de 1920 CU versus 3 CU, una diferencia del orden de magnitud de 640 unidades, ¿no? ¿Esto dónde va a parar, no? ¿Qué pasó? La NASA lo vio bien, lo vio, dijo, bueno, vale, pues según el informe de Boeing, esto parece seguro, ¿no? Parece bien.
El 1 de febrero el transbordador, cuando entró en la atmósfera, por culpa de ese trozo de espuma hiriendo el ala, se desintegró nada más entrar y los siete astronautas murieron al entrar en la atmósfera. Es uno de los grandes desastres de la NASA, sobre todo porque aquí los informes hubieran podido ser un poco más informativos, ¿no? Os voy a contar otro ejemplo. En IBM, este señor es Louis Gerstner. Este entró en IBM cuando la crisis de IBM. IBM estaba ya prácticamente al borde de la bancarrota. Y bueno, y él entró, y hay una anécdota muy curiosa que él dice, que es que empezó la primera reunión y una presentación en la que proyector, transparencias y sobre la pantalla de texto, y el tío Geo se levantó, paró y dijo, oye, por favor, vamos a... Let's talk about your business. Vamos a sacar, pues bueno, como dice, vamos a sacar papel y lápiz, de verdad, escribidme vuestro producto, qué es, qué hacéis, vamos a hacer reuniones de una forma diferente. Y además él comenta que fue un impacto, ¿no? Que en IBM fue una revolución que todo el mundo dijo, bueno, parece que has prohibido hablar inglés en la Casa Blanca, ¿no? Dice él, pero lo cierto es que este hombre, con este cambio de formalismo en las reuniones y en todo, consiguió reflotar la compañía, ¿no? Es cuando entonces IBM empezó con los AS400 y se volvió a comer otra vez el mercado, ¿no? Este señor es el responsable de todo esto y este fue uno de los primeros cambios que hizo en estas reuniones. Y claro, si no utilizamos PowerPoint, ¿qué usamos? A ver, que yo no digo que no haya que usar PowerPoint, pero si hay que visualizar información que se presenta mejor en una hoja de cálculo, pues una hoja de cálculo, o un informe, pues en un documento Word, ¿por qué no? O, oye, se hacen gráficos, o, oye, a veces hasta un mapa, ¿no? Hay que pensar en la herramienta adecuada para presentar la información. Y no solo eso. Fijaos, Katy Sierra hizo una serie de libros de Java. De hecho, ella dice que cuando crearon el primer libro de Java había como 2000 libros de Java en el mercado y que el suyo fue un éxito porque era el primero que estaba orientado a que los contenidos fueran directamente al cerebro, ¿no? Y es algo que sería interesante que pensarais cuando hagáis una presentación, ¿no? Un poco este modelo. ¿Cómo podéis hackear el cerebro de la audiencia para que recuerde las cosas? Un poco como lo estoy haciendo yo. Estoy mezclando, fijaos, en todo momento he estado mezclando imágenes con palabras, porque así es como se entiende mucho mejor, ¿no? También mezclando pues, conversaciones o pues, jugando con lo visual, ¿no? Las palabras por sí solas no se retienen, ¿no? Si utilizáis imágenes con texto, pensad también en qué es lo que capta la atención de quien os está viendo, ¿vale? Habladle al cerebro de la persona, ¿no? Cuando yo os he presentado la historia del Columbia, os he hablado pues, de IBM en crisis y que apareció este señor, ¿no? Os estoy planteando una historia, ¿no? Estoy haciendo que vuestro cerebro, al escuchar esto, vaya construyendo esa historia y eso es buenísimo para la atención, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si yo presento la información así, fijaos esta relación de números con formas, intentar recordarla. Intentar recordar a cada número la figura que tiene asociada. Si lo hacéis así y os pregunto, pues es posible que acertéis entre un 60 y un 80%. Al día siguiente acertaréis pocos y ya la semana que viene no recordaréis ninguno. Pero, ¿qué pasa si en vez de presentar la información así, la presento así? Los números con su forma, esa técnica, veis que se llama chunking, es una forma en la cual solo con una imagen he mezclado números con su forma en una única representación visual, he juntado imagen con texto, digamos, y esto es algo que entra directamente a vuestro cerebro y con esta fórmula, pues bueno, al cabo de una semana o al cabo de un mes vais a recordar esto sin problemas, ¿no? Si tenéis que presentar, y esto ya es base de datos, esto es Oracle, si tenéis que presentar la actividad transaccional, fijaos, por día y por hora, no lo hagáis así con un Excel así. Esto es un rollazo, no da ningún tipo de información, ¿no? Es muy difícil ver aquí algo. Sin embargo, si utilizáis esto, simplemente el mapa de color, ¿no? Podéis ver que el día 9 de febrero sí hubo un aumento transaccional, ¿no? Podéis ver que estos 2 días que hay aquí en verde
pues probablemente corresponden a sábado o domingo. La actividad se ve que a las 7, a la 1, a las 7 de la tarde es donde hay carga transaccional, ¿no? Es visualmente mucho más interesante. Os voy a presentar un par de ejemplos magistrales de visualización de información que yo creo que os van a gustar mucho. Este es un horario de trenes, fijaos, del 1885, de los trenes de París a Lyon. Aparece la hora en la que sale el tren y cuánto tarda en llegar en cada una de las estaciones, cuánto tiempo se detiene en las estaciones, los trenes que van de ida y los trenes que van de vuelta. De forma que cualquier persona, solamente con esa imagen, podía ver cuándo llegaba su tren en dirección hacia donde iba y cuándo llegaría a su destino. Solo con una imagen. Esta imagen es tan buena que en el año 81, después, cuando hicieron el tren de alta velocidad de París a Lyon, utilizaron esta misma imagen para hacer, fijaos, el tren que sale a las 8 llega a las 11, tarda solamente 3 horas, ¿no? Porque también la inclinación del eje te daba la velocidad, ¿no? Es un ejemplo buenísimo de representación gráfica. Y el último, este dibujo es impresionante, porque este gráfico es las tropas de Napoleón en la invasión a Moscú, cuando salieron cuando entraron salieron de Polonia, entraron a Rusia con 420.000 soldados, cómo fueron avanzando. Este dibujo está proyectado sobre las ciudades reales, los soldados que se quedaron en la retaguardia, y cómo fueron poco a poco perdiendo, el grueso va descendiendo a medida que van muriendo soldados hasta que llegaron a Moscú y volvieron en retirada, ¿no? La retirada también es importante porque en la retirada va asociado, y voy a presentar este gráfico un poco mejor, en la vuelta podéis ver la temperatura, se recuerda el invierno más frío en Moscú, los grados, menos 9 grados, menos 21 grados. En este retroceso se puede ver cómo este grueso va también reduciendo cada vez más, como van muriendo los soldados, hasta que al final solamente, incluso con los 30.000 estos que se recuperan de Polotsk, al paso del río Berezina mueren más de la mitad, prácticamente solo vuelven 10.000 soldados a la frontera de Polonia después de esa invasión terrible, ¿no? Ese gráfico es un gráfico brutal porque no solo mezcla un montón de información en un único gráfico, sino que además narra toda una historia, ¿no? Entonces, pensad siempre en el contenido, pensad en la audiencia, haced cosas así y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Espero veros en la siguiente charla.